Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Desde el Fin del Mundo. Estamos acá en Yeite. Espero que ustedes que están del otro lado nos ayuden con un me gusta, un comentario, una compartida. ¿Qué te cuesta, poner ahí un comentario, un like? No, literal, tipo así, tic. No te cuesta nada y a nosotros realmente nos ayudás una barbaridad a que esta transmisión en vivo llegue hacia más personas y que si esto se está viendo en modo diferido también llega hacia más personas. Mi nombre es Facu Los. Hoy tenemos un Desde el Fin del Mundo Classic. ¿Qué significa esto? Que tenemos mesa y que vamos a desarrollar una temática particularmente importante, trascendental, probablemente para las próximas décadas y décadas, que es la muerte del Indio Solari. Pero antes, como ven acá, tengo que ir a las prioridades. Prioridades son prioridades y acá hay un niño, que es mi hijo Verne, que quiere primero hacer la presentación. Presentá, dale. Hola, soy Verne. ¿Y a quién vas a saludar? A Mateo L. ¿A Mateo, que es tu mejor amigo? Sí. ¿Y le querés mandar un saludo a Maca y a Nacho? Mandale un saludo. No. Bueno, te amo, mi amor. Vamos a seguir el programa. Vas a ir a... quedar. Bueno, ¿te quedas acá al costadito para que yo pueda hablar y presentar a los chicos? Ven. Te amo. Bueno, les pido perdón por esta digresión, pero si no se me pudría y después tenía que repartir más chocolates de los que quiero. No estoy igual, me anoto. Yo quiero un chocolate. ¿Qué había que No sé hacer? por qué ustedes creen que pueden entrar en la disputa de chocolates. Esto es muy, muy privado. Somos gente en duelo. Claro, Proceso queremos de duelo. chocolates, Queremos acá chocolate. somos chocolateros. Claro. Como les decía, hoy vamos a tratar este tema. Primero le doy la bienvenida a Fer. ¿Cómo andás, hermano? Mi Comandante compañero. Facu, ¿cómo le va? Compañero de mesa. Compañero de mesa, compañero de todo. ¿Cómo anda, comandante? ¿Todo bien? Bien, justo acá estamos revisando todas las cuestiones. Siento que me voy apagando. Ahí volví. Sí, hubo un... Ahí volví. Me fui y Pasamos volví. por un túnel, chicos. Ya está. Me hacen señales acá. Pero bueno, y le quiero dar la bienvenida a la que yo presenté en mi Instagram como la mejor humana, pero después voy a explicar, porque para mí lo que Me tiene encantaría saberlo. la persona que voy a presentar es que tiene esos rasgos comunitarios, que también los veo en Fer, también por eso lo convoqué a esta comunidad que estamos creando, que es Desde el Fin del Mundo, que es este rasgo comunitario de pensar en el otro, de formar parte de otros, ¿no? Como pensar en lo que hacen otros, cuidar a los amigos, particularmente sos muy de tu barrio y un poco te relaciono con eso, pero a la vez vos decís, bueno, todos somos de nuestro barrio, es cierto, pero en este caso lo siento como algo quizás más de cuando yo empecé a vivir mi barrio, que no sé si es tan común hoy, que es vincularse con los vecinos, conocer cuál es el localcito que está en la esquina y el que está enfrente y cómo se llaman las personas, cómo se llama el verdulero y cómo se llama... Bueno, toda esa comunidad que nos rodea, que a veces se vuelve invisible, sobre todo en este contexto digital, siento que la persona a la que invité hoy le da mucha importancia y eso para mí es súper, súper valioso. Particularmente es una mega fanática, está bien que te presenta así, como el Indio Solari. De hecho, yo no hago muchos regalos, esto ya te lo dije. A ella le regalé algo y le regalé un llaverito del Indio Solari. Es muy, muy, muy fanática. A la vez, no es que por esto que te invité, pero en estos días se compartió en algunos medios una foto tuya increíblemente tierna en una de las últimas misas despidiendo al Indio en Futurock y después vos lo compartiste en tus redes. Estoy hablando de Sofi de Cuento en Colores, ¿no? De maravilloso lugar que si no lo conocen vayan a buscarlo en Instagram. Pero bueno, Sofi, bienvenida. Ella es la señorita Cuento en Colores, Mirá vos, la dueña. Mirá quién tengo al lado. De ¿Cómo One andás? and Only. Sí. Bueno, dije que no me iba a emocionar. Y vas a llorar ahora Y de voy una. a llorar ahora de una porque todo lo que vos dijiste de mí, que lo valoro muchísimo, lo aprendí de Los Redondos. Ah. Ay, me mataste. Qué lindo. Bueno, es que, ¿sabes qué? Qué lindo lo que decís, porque un poco lo que me llegó, cuando pensaba en hablar del indio, si bien yo obviamente
soy un humano, también estoy atravesado por su carrera como cualquier persona, más allá de cuánto me gusta más o menos. Particularmente hay discos que me fascinan y otros que no los escuché tanto, pero siento que se puede abordar desde varios lugares, de un lugar muy intelectual, lógico, en donde particularmente el hecho de estudiar al fenómeno indio, al fenómeno Redondos, al fenómeno Patricio Rey es algo importante. Una cuestión más periodística, ¿no? Que quizás el abordaje que yo le puedo dar vamos a ver, tranqui. Amor, escúchame, perdón, estamos en streaming. Pipi, Berné, no, amor. Devolver el celular a Fer. Está con mi juego. Fer, déjame, por favor. Amor, andá a jugar afuera. Si estás acá, está con nosotros. Si no te vas a jugar afuera, está perfecto, Pipi. Pero no vas a usar el celular en medio de la transmisión. Te amo. Andá a agarrar la Switch. Te amo, mi amor. Bueno, por otro lado, el abordaje periodístico que quizás yo puedo dar, pero para mí hay algo clave, que es lo que le decía a Sofi cuando la invité. Por un lado, el hecho de quienes pusieron el cuerpo, porque en ser fanático de los Redondos y el Indio había mucho de poner el cuerpo literalmente en todos los procesos y misas que eso involucraba, en la previa, en el durante, en el después, en ir, en volver. Y por otro lado, algo que también me llamó a convocarla es una imagen que se viralizó también en estos días, que era una persona no vidente que decía que no era fanática de Los Redondos, que nunca había escuchado Los Redondos, pero que cuando ella o él, la verdad que no me acuerdo si era una mujer o un hombre, necesitaba pedir ayuda para cruzar la calle, siempre cerraba los ojos y cuando escuchaba una canción de Los Redondos se acercaba a ese lugar considerando que le iban a ayudar y que nunca se equivocaba. ¡Qué loco! Y me pareció una locura. Eso. Una locura. Pero bueno, Fer, contame vos cuál es tu vínculo con el Indio y cómo te pegó esto. Y mi vínculo con el Indio es Los Redondos. Mi vínculo con el Indio son los 80. Es haber conocido a Los Redondos desde los primeros tiempos, desde que Lalo pasaba los demos en 9 PM, desde que el Loco de la Colina... O sea, literalmente ponía Los Redondos todo de fondo. Yo encima amé Los Redondos. Siempre deseé haber estado en Palladium. No fui a Palladium. La verdad, no estuve en Palladium. Mi primer redondo fue Margarita Giru 87. Bueno, lo dice como... Era un bayón para el ojo idiota. Yo decidí haber Te bajamos el precio, te bajamos el precio. Yo decidí haber estado en octubre. No, igual soy de los que adhiero que es uno de los discos perfectos de Los Redondos. Es un disco que si vos lo pones en un ranking tiene todos hits. ¿Cuál tema de un bayón no es hit? Pero necesito ir un poco profundizando en esto que contás. Cuando vos descubriste, primero por la radio, lo cual me parece fascinante. O sea, descubrí algo por la radio. En los 80 la radio era todo. Imagínate descubrir, o sea, espectacular. Yo soy de la generación pero que ¿qué onda? descubrían música por la radio. No, yo también. Pero ¿cómo fue eso? ¿Te acordás qué es lo que te pasó? Sí, ¿O claro. cómo llegaste a saber que eran Los Redondos? Sí, porque Lalo lo anunciaba. Pero después, ¿lo buscaste? A ver, Lalo, lo vuelvo a repetir, ponía los demos. Y una desesperación por llegar a Gulp, que no llegaba. El día que salió Gulp, fue como una bomba. Yo creo que es un disco que se le baja mucho el precio, pero fue un disco muy escuchado y muy esperado. ¿Quién le baja el precio? Fue un terrible disco. Hay mucha gente que le baja el precio a Gulp. Mirá vos. Que dice que Gulp es el disco... RCA le bajó el precio que no lo firmó. RCA no lo firmó. Todo el mundo creo que lo tiene en el pedestal Octubre y que arranca... mucha gente cree que la discografía de Los Redondos arranca por Octubre, pero nada. Gulp es un disco terrible, eran las misas redondas, era Enrique Sims presentando. Yo no he llegado a ver a las gambas o no he llegado a tener los redonditos de ricota en la mano, pero sí he visto a Enrique Sims presentando a Pero los redondos. había olor a redonditos de ricota todavía en el Redondito de ambiente. ricota en el ambiente, estaban las botellas cuando vos caminabas, estaba esa onda. Hoy estaba teniendo una charla con un amigo y le decía que para mí Los Redondos hasta fueron la primera banda post-punk, porque todo el mundo le atribuye a Soda. Bueno, algún día vamos a hacer un programa Soda. Yo soy muy fan de Soda también. No me invitan. No, bueno. Pero, Primer grieta en el programa. pero todo el mundo le adjudica a Soda el hecho de que fue la banda que tenía un radar y que tomaba los cambios de tendencia. Y yo digo que no, que Los Redondos también. Los Redondos era una banda...
Gulp es muy pop. Sí, creo que el asunto ahí es para quién tomaban la tendencia. No importa, el tema es que el indio tenía el radar de saber adaptarse, porque el indio también tenía... a ver, escuchamos los discos del indio solista y está todo lo que es Bristol, lo que es Radiohead, lo que es la generación de los 2000. Pero el indio también comió post-punk, también masticó lo que fue el grunge. Hay discos grunge de Los Redondos y después está esa gran grieta, ese gran... Está siendo muy benevolente, Fer. No, Pero como para estamos nada. en días difíciles, no voy a decir nada. Para nada. El indio Los Redondos se supieron No, adaptar a yo todo. creo que Fueron comparto que matices. claramente imponían un modo de verlas, sobre todo, la manera en la que Sky grababa sus guitarras. Era una banda muy especial. Sky era un hijo de irrepetible. Hendrix. Sky era un hijo de Hendrix, no hablé menos que viene de la cofradía. Completamente irrepetible. Eso lo comparto. No sé si me atrevería a decir que tienen un disco grunge, pero no importa, realmente es mi Tienen opinión. una adaptación al grunge. Escúchame. Creo que lo escuchamos en La Mosca. Pero... Lo que quiero preguntarte es, antes de ir con Sofi, es Venga. si después continuaste, o sea, tu vínculo continuó. O sea, una vez que vos fuiste creciendo, que el indio y Los Redondos se separaron, ¿vos seguiste la carrera del indio solista? Todo. ¿Te separaste un poco? No. Si bien mi último Redondos fue Huracán, Ajá. mis últimos Redondos como público, yo estuve en obras, estuve en Huracán, estuve en Lanús, en el Centro Municipal de Exposiciones, no. Pero O sea, tu último Redondo fue Redondos. Eso. fue Huracán 94. Pero era Redondos, digo. Era Redondos. Perfecto. Pero yo después seguí mucho la carrera. Yo después seguía los discos, seguía todo. Y al indio lo consumí muchísimo. El indio, los discos solistas del indio me parecían maravillosos. Había en un momento, cuando estábamos fuera del aire, te pregunté si estuviste en Calamaro el indio, y me parecía maravilloso que compartían a Baltasar Comoto y compartían al Ruso como violeros. Era hasta eso lo que me parecía. Y bueno, Carricito, Dios lo tenga en su santa gloria, como batero, yo sí, claro que lo seguí. La carrera del indio era maravillosa. Pero Los Redondos fue esa banda que fue evolucionando y cambiando. Para mí, el radar del indio, el radar de Los Redondos era terrible. Una cosa. Había un programa que se llamaba Piso 93, que conducía Rafa Hernández. Ajá. En ese programa, el indio y Skyer estaban siempre muy invitados. Muy invitados. Y siempre solían pasar la música que escuchaban ellos en ese momento. Y siempre te presentaban bandas nuevas. Estaban muy presentes en lo que pasaba en el momento. No era una banda que se había quedado en la psicodelia de los 60 y que ahí se había quedado. Era una banda que siempre evolucionaba. Y bueno, en los discos solistas del indio, por supuesto que lo pudimos ver, esa evolución. Perdón, estoy acá produciendo nuestro próximo contenido mientras estoy acá. Produzca. Vamos a tener una charla pará. del aire. Mira, si Quería- querés te cuento que a mí, Facu, produzca. yo no vi nada de medios, de nada todos estos Dale. días. Estuve un poco en una burbuja. Después te voy a mostrar, fuera de aire te voy a Ok, mostrar una foto bueno, que te va a contá dar eso y alegría. después te hago mi pregunta inicial. Dale. No, pero dale, No, contale. dale. No, y Facu cuando me contó esto de la secuencia de esta persona que era no vidente y que se acercaba, Esto es se terrible. había acercado, yo lo que le decía es que para mí lo que tiene en común, no sé cómo llamarlo, no sé si decir el público de Los Redondos o los ricoteros o como lo querramos llamar. La misa. La misa, no, pero quiero hablar de la gente que todos me parecen lugares muy comunes hoy para decir que vive Los Redondos, pero pongámosle ricoteros. Es la marginalidad. Sí, claro. Y que por supuesto que la expresión más concreta de la marginalidad es la pobreza. Sí, claro. Entonces, fundamentalmente, estamos hablando de gente... Humilde. no, humilde no, Los pobre. los famosos Los desangelados, pobres. Los famosos Sí. desangelados. Pero también hay otras marginalidades. Digamos, yo no soy pobre, pero habito mis propias marginalidades. Yo trabajo mucho el vínculo, los infiernos del Dante y la hora de Los Redondos. Sí. Lo trabajo en territorio, lo escribo y lo trabajo en el cementerio de la Chacarita, lo recorro los infiernos del Dante a través de la hora de Los Redondos en el cementerio de la Chacarita. Y un poco lo que pienso es que lo que nos conecta a todos los marginales es que andamos con nuestros infiernos todo el tiempo en la mano. A veces
lo tenemos en una y nuestra vida funcional continúa y a veces no, y a veces nos hacemos los boludos y lo dejamos un ratito, pero esencialmente vivimos con nuestros infiernos en la mano y eso nos transforma en marginales y nos conecta a través de la Hora de los Redondos y a través de este sentido comunitario de pertenencia con la humanidad entera, que es que si alguien no vidente se acerca y vos sos una persona que escucha Los Redondos, lo vas a acompañar a la parada del bondi. Yo no he tenido la oportunidad de ir a una misa, sin embargo, algo que me llama la atención de todas las personas que fueron, hace unos días veía también un contenido de un periodista que admiro mucho, Iván Jagroski, y Sí. que es tremendo ricotero, y que decía que el espacio que encontrabas de contención en el indio y en general en todo lo que se daba en el mundo ricotero y particularmente en las misas era algo irrepetible y que uno cuando se iba de ahí quería volver a repetirlo y que además no lo encontrabas en ninguna otra cosa. ¿Vos coincidís un poco con eso? No. Sí, en la sensación, creo que ese encontrarlo en otra cosa es nuestra tarea. Ahí va. Eso se construye. ¿Por qué estamos esperando que venga servido? El otro día en la despedida del indio en Villa Domínico, sin ir más lejos, estaba Achu, le mandamos un besito, con un micrófono diciéndole a la gente quédense tranquilos, vamos a Sí. entrar todos. Bueno, eso es construir eso. Yo creo que cuando el indio dice, antes de Maldición va a ser un día hermoso, Exacto. es una frase que yo uso mucho, yo trabajo con infancias esencialmente, es una frase que uso mucho, que es, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Bueno, el indio cantaba una canción rock and roll cuando cantaba una canción rock and roll, cantaba una canción rock and roll cuando se expresaba, y nosotros tenemos todo a disposición para cantar una canción rock and roll. A veces es hacer un programa y juntar gente con sensibilidades parecidas, a veces es contar un cuento en la vereda, a veces es laburar en un kiosco y preguntarle a la señora si se siente mejor. Bueno, todos Sí, podemos acercarte hacer una al tipo canción de la rock and calle y roll. preguntarle cómo está, charlar con él, llevarle cobijo, comida, todo es Quiero, rock and roll, sí. la verdad que quiero hacer muchas preguntas que la verdad son difíciles de responder, pero es más bien de cómo lo sienten ustedes, pero quiero profundizar primero un poco en tu vida, como fui con Fer. ¿Cuándo aparecen Los Redondos o el indio? O sea, me imagino que Los Redondos primero. La verdad que no podría decirlo porque vengo de una casa donde se escucha mucho rock and roll. Bueno, y ahí, claro, De ahí. no sé si aparecieron algún día Estaban. o bueno, estaban. Y después, por supuesto, en la preadolescencia, yo crecí en los 2000 con una vida que, digamos, muy cercana a la marginalidad, no por mi experiencia personal, pero sí por la vida de mis compañeros, la escuela pública, el barrio, la plaza, cambiarse de plaza porque los viejos de tus amigos salen a afanar a esa plaza y entonces el código tácito del barrio es que te vas a ir a la otra plaza. Bueno, y en ese escenario, a mis 11, 12 años, fue cobrando como una relevancia más que significativa, digamos. Alguien nos estaba hablando y alguien nos estaba escuchando. Totalmente. Y bueno, ¿Y a por qué partir de sentís? ahí, O sea, por ahí es rara la pregunta, pero ¿por qué sentías que te hablaba? ¿Recordás algo que te haya resonado particularmente, alguna frase, algo que hayas dicho, che, ¿qué onda esto? Ponele, yo desde otro lugar, porque ustedes lo escucharon mucho, pero yo sí me reacuerdo, quizás porque no tuvo ese nivel de protagonismo en mi... Sí lo tuvo porque literalmente nos rodeaba todo el tiempo, pero me acuerdo en secundaria, obviamente ya conocía a Los Redondos, sabía lo que eran, pero me acuerdo estar bajando en la secundaria por ahí primero, segundo año y ver escrito en la pared y violencia es mentir y que un compañero me dijera, no entiendo esa frase. ¿Entendés? Y como que nos pusiéramos a hablar, no sé, 13 años de qué significaba violencia es mentir. Entonces yo tengo referenciado ese momento, que obviamente no es mi primer conexión, pero sí lo recuerdo mucho. ¿Vos tenés alguno así? y creo que no. La verdad es que creo que no. Sí recuerdo en lo de mis viejos había un cassette, un TDK, Un de TDK. 90 y Hermoso. entonces de un lado estaba Gulp Cosa y más el otro hermosa. estaba La Mosca y la Sopa, Qué Andy cosa Gulp. preciosa. Siempre fue un disco que me gustó. Sí, Quizás es discazo. de los discos que más me gustan. Discazo. Y sí como algo muy primal incluso, como un acercamiento muy... Algo pasó. No podría explicarlo, pero Hizo el clic en la algo cabeza. pasó adentro, digamos. Y después sí tuve como distintas etapas, por supuesto que también tienen esto de que cada disco acompaña distintas etapas
de la vida de uno, ya sea por contextos sociales o personales, o si es que se pueden dividir. Pero sí me pasó que Todo incluso, sentimiento es político. sí, y bueno, sí, algo así. ¿Y cuándo aparece el vivo por primera vez? Y a mí me llegó con el Indio. ¿Te acordás? Y el primero del Indio en La ¿Primer Plata. show del El Indio primer show fuiste? del Indio en La Plata. Y ahí- Fui con mis compañeros de la primaria. Pero mis pará, amigos contame de la eso, contame un primaria. poco. Ya eran Primaria. fans, lo que recuerdes, obvio. No, ya era el Indio, qué sé yo. A mí no me pasa en estos días, perdón si te estoy rompiendo la estructura Tranqui. de la nota. No. No me pasa en estos días tanto lo personal. Ahí va. ¿Viste? Me está pasando otra cosa. Sí, me pasó en un primer momento, sentí una sensación de orfandad enorme y de pronto Se fue. se fue. Qué loco. Se fue en Villa Domínico, se fue. Sentís Se fue. que ahí Sentí se algo, fue. yo soy además hincha de Racing. Y cuando estaba en Villa Domínico, en la fila... Sí, se dieron muchas comuniones en tu caso. Sí, Ah, sí, me gustan los rituales. Me acordé de Mostaza en el campeonato del 2001, no sé si... Sí, Bueno, claro. Imposible en el olvidar. partido con Banfield, ya al Sí. final y el paso a paso, el partido con Banfield es un fracaso absoluto Sí. y Mostaza ahí el paso a paso se terminó, vamos a salir campeones. Sí. Y yo en Domínico me senté así, dije, bueno, se nos corrió el techo, no el techo del límite, se nos corrió la contención. Vamos a salir campeones. Ahora nos toca a nosotros. Y ahora tiro yo porque me toca. Ahora nos toca a nosotros. Algo que me llena de preguntas, y no sé cómo lo ven ustedes, entiendo que vos no viste tantas cosas, pero vi muchas personas sorprendidas con lo que había generado el Indio a nivel hordas en la calle, como que no, incluso personas muy cercanas, bien pensantes, incluso te diría del mundo ¿Por qué? nacional y Snobs, se popular. dicen No, snobs. muy popular, te lo juro por Permíteme Dios. dudar. No, pero ¿Pero como por que, qué? Y por eso les voy a Me transmitir. parece raro eso. ¿Por qué? No, ustedes obviamente me imagino que no se sorprendieron con todo lo que No. pasó. Para nada. Quizás fue poco. Era esperable. Era esperable. No, voy a hacer una burrada. Por favor. Yo lo comparé con una muerte de Evita, una muerte de Néstor. Es un referente. Es un Se muere un referente. referente. Era un referente De muchas de generaciones. muchas generaciones en el pueblo. El indio, vos vas caminando por una calle, es algo que oí mucho hablar esta semana y que para mí es algo natural. Vos vas caminando por una calle, vas por un taller y se escuchan los redondos. Vas a una panadería y se escuchan los redondos. Pasás por un colegio y la profesora de música le enseña los redondos a los chicos. No, por lo menos así pasa en el sur de la capital. Pero los redondos es algo que tenemos internalizado en el cuerpo. Es como la escarapela, como la bandera. Es algo que es común a la masa social. No es una... El día que se estudie más a fondo el fenómeno redondo, se va a entender, o el fenómeno indio, Sky, Semilla, se va a entender como fue una banda que influyó en la gente de una forma que yo no creo que... Yo no he conocido otra banda, recién nombré otra banda que me gusta, que no llegó a eso. Una banda que haya calado tan profundamente. Vos vas al barrio más marginal, vas a Villa Caraza, mi ex barrio, y Los Redondos del Indio está pintado en las paredes. Sí, vas a un pueblo de Entre Ríos y está el indio pintado en las paredes, y el vas indio en la pintado ruta, en la Loma del Orto, y está el indio pintado Y te en tomas una el tren y pared. está en las paredes de las vías, vas a Escobar, vas a Rosario, claro, es eso. Es algo que tenemos en el ADN, es el ADN argentino. Hay algo muy significativo que un poco está representado entre ustedes dos, pero podríamos traer a alguien más joven y pasaría un poco lo mismo, que es el hecho de que es una persona y un artista que ha acompañado como mínimo 3 generaciones, que
y tiene la particularidad, a diferencia de otros fenómenos culturales o musicales de Argentina, incluso de personas que quizás se nombran antes, si haces un podio imaginario de rockeros, ponele, pero tiene la diferencia de que la cantidad de personas nuevas que se suman... Pero vos escuchaste Los Redondos. Sí, obvio, pero que se suman cotidianamente al mundo redondo es poco común. Cómo sigue, evidentemente, conectando década tras década, pase lo que pase, cambia el mundo, cambia el contexto, cambian las músicas, pero de algún modo, incluso era muy loco. Me llamó la atención como, por ejemplo, vi textos que hablaban de que el otro día lo que estaban ahí eran los jóvenes. Y me da mucha ternura. Pero es que sí, había jóvenes. Habíamos de todas las edades. Exacto, pero era la persona que lo veía, para esa persona, claro. La gente que estaba ahí, porque claro, para muchas generaciones, la gente de 30, 40 somos jóvenes. Bueno, y a la vez había gente joven. Somos. Y lo somos, maldición. Bueno, ustedes lo son. Pipis, ¿quieren buscar alguno de los fonditos del indio? Que hay varios, que hay como que podamos usar. Pero a mí me llama la atención eso. No sé si usted, más allá de esto, vos escuchaste al indio, pero es loco. Pues la verdad, no sé, escuchaste a Charlie, sí, escuchaste, pero... Y si bien, de nuevo, son fenómenos que se renuevan, lo del indio es otra cosa, es masivo. No sé, Sky pero tiene porque una nadie le habló a la marginalidad como le hablaron Los Redondos. Claro. Sí, comparto. Y la marginalidad no cambió. La marginalidad se profundiza, pero no cambió. Ahí es va. La misma hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años. Esa es la historia de la Argentina, sino de la humanidad. Qué loco, sabes que recién veníamos caminando con Verne y en la calle le leo un Almagro vive. Y fue muy buena toda la secuencia porque primero me pregunta qué es Almagro, entonces le digo que es un barrio y después me dice qué es vive. Le digo que está vivo y me pone ¿de qué vive? De la gente. No, y me pareció muy flashero esto que decís de lo de la marginalidad, porque pueblo, claro, no, pero que vive en la marginalidad. O sea, mientras continúa esa marginalidad, hay un lugar en donde referenciarse, hay otra canción del indio para escuchar. Claro. Pibe, algún día te va a llegar el tango. Pibe, algún día te van a llegar Los Redondos. Siempre hay un pibe que descubre los Beatles, siempre va a haber un pibe que descubre a Los Redondos. ¿Para qué trajiste? Mostrame. Sí, por fin. Traje cositas. A ver, no, por pero fin. pero ahora no tengo contexto. Esperá. No, pero bueno, dánoslo. Te lo armamos. Sí, Create el contexto. Arma el contexto, dale. Por favor. Tengo contexto. A ver. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Estás indignado. ¿Qué sucedió? ¿No te funciona la Nintendo Switch? ¿Por? ¿Cómo? A ver, mi amor, tráemela, mi amor. Acá haciendo, produciendo y paternando, como corresponde. Le puedo preguntar qué piensa del indio. Fue espectacular porque después de hacerme esta pregunta, empezó a decirme que que el día tiene la noche y la noche tiene el día. Era como... Qué hermoso. Maestro, ¿qué pasó? Fuiste capturado por el espíritu del indio, hermano. Te hago una pregunta. ¿Le hiciste escuchar ya Los Redondos a Verne? No. A ver, por favor, So. Yo traje un fragmento de una entrevista justamente que le hizo Enrique Sims en el 86. Cerdos y peces. Bastante vigente, lamentablemente, como siempre. Pero él habla un poco de las tecnologías. Estamos hablando hace 40 años. Y dice, de prosperar en el tiempo este orden sistémico en el que vivimos, la personalidad más apta para la supervivencia es el psicópata. Quizás los psicópatas sean la desgraciada vanguardia de un nuevo sistema nervioso, aquel que va a poder soportar las rígidas tensiones del orden sistémico. Para mí, los héroes urbanos potenciales que no han tenido mucho éxito en su relación con los demás son psicópatas. No resulta aventurado pensar que el psicópata es un tipo de vanguardia, un nuevo modelo de personalidad que en el siglo XXI podría ser la expresión central de la naturaleza humana. Hay que tener en cuenta la poderosa influencia que el estado psicopático ejerce sobre esta sociedad.
No veo a los psicópatas como casos extremos. Es más, creo que muchos de ellos ocupan importantes jerarquías sociales. Son políticos, militares, periodistas, actores, artistas, músicos de rock, ejecutivos de la televisión, y ahí ves que aumenta el poder del psicópata según el lugar que ocupa en la jerarquía social. Los psicópatas que bajan línea desde su cargo social ejercen más poder que el psicópata cotidiano porque se transforman en la lectura oficial de la realidad. El futuro ya llegó. El parabellum del buen psicópata, ¿no? Qué groso. Qué groso. ¿Esto salió en Cerdos y Peces? Entiendo que sí. Sí. Qué No, grande. increíble. Diciembre 86. Terrible. Pero terrible. pará, ¿lo podemos mostrar un poco? Muéstrenlo, por Dios. Tremendo, Mirá lo que es esto. tremendo. ¿Cómo la conseguiste? No, esto no es Cerdos y Peces. No, Son yo las sé que no es revistas Cerdos. del Parque Rivadavia Ah. de los 90 que reflotaban un poco por los cerdos, todas yo- estas. Lo que es Sí. increíble es que se ve mejor esta impresión y esta foto que todas las revistas que se hacen hoy. No, pero mirá lo que es, la definición. Como papel, ¿no? No se puede creer. Es papel tipo obra. Sí. Esta foto del indio es terrible. So, elegiste 2 canciones y te quiero preguntar por qué. Elegiste una canción que pusimos un poquito al principio y ahora en un ratito cuando terminemos elegiste otra, pero me da curiosidad por qué elegiste esas entre tantas. Bueno, porque fue muy difícil y tenía que elegir. Punto número 1. Después elegí primero Ya nadie va a escuchar tu remera, porque es una canción que me gusta mucho, que la tengo tatuada, y que me parece que es... Lo que quise pensar es un poco como la apertura y el cierre de lo que a mí me pasó en estos días. Y lo primero es esto, ya nadie va a escuchar tu remera y, bueno, esto es efímero, cómo corre el tiempo, pero te creo. Y después, para cerrar, elegí justamente por esto que yo digo mucho, de No perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll, y él lo dice en directo antes de presentar esta canción, que también me señor. parece que para salir campeones es necesaria, que es Maldición va a ser un día hermoso. Temas. Y les pregunto, así también pensando hacia adelante, ¿dónde sienten que, más allá de las canciones del indio, dónde queda vivo todo esto, todo este espíritu? ¿O dónde se puede trasladar? ¿No? La canción del Mundial 2022 es una buena alternativa. Bueno, yo no soy muy del Mundial ni de la selección. Esto lo dijo Mi Verne. lectura es bastante crítica, pero hubo algo en el 2022 que sucedió con el otro, que después terminó en esto, en lo que estamos ahora. Pero sé. hubo algo No, sí, total. del otro, por un momento. Hubo como un recreo de estas mezquindades, ¿no? Entre la gente, hablo Ahí entre te la entendí, gente, ahí ¿no? te El entendí, resto. ahí te entendí. Que se hablen entre ellos. Y bueno, sí, no sé si la canción del Mundial de 2022, pero sí, en el otro. En el otro. La patria es el otro. Sí. Es el otro. En un momento dijiste algo que me dejaba pensando, porque en los recitales redondos todos nos cuidábamos. Había una mancomunidad. Yo creo que deja eso. ¿No? ¿Una? Yo espero que deje eso. Mancomunidad. Yo espero que deje eso. Papu. No sé si lo diría con tanta certeza. Yo tengo esperanza. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me dejas Por hacerle favor, una la pregunta que nada vos más quieras. chiquitita? Puedes hacer 10. No, una sola. He escuchado muchísimo, pero muchísimo, y me siento parte de ese sentimiento, de gente de mi edad más que nada, del tema de que se murió el indio y se acabó una época. Se muere una época, se muere una juventud, se muere una etapa de nuestras vidas con el indio. ¿Vos te sentís así? A veces sí, a veces no. Yo sí Me lo siento, pero sentí yo me acuerdo me de eso. sentí así los primeros 3 días y el lunes no me sentí así. Qué Sentí bueno. que para que qué eso bueno. no suceda dependía de nosotros. Y qué sé yo, bueno, es lo que decía, yo tengo un espacio cultural para infancias. Sí, sí. Bueno, hagamos una canción rock and roll. Me la Tal voy a cual. tatuar. Una canción rock and roll. Ay, muy feliz. Claro, ya Me mataste. te ganó de mano, Me mataste, literalmente. Me mataste. Too much.
Too much. No, es cierto. Como que depositarlo ahí. También para mí fue, más allá que no me sorprendió en absoluto lo que sucedió en ninguna de las misas que pasaron, sí me puso contento, me puso contento ver a la gente así conectándose, viviendo un proceso de tristeza de ese modo. Colectivo.